Bueno, ahora sí, me pongo seria y voy a presentar a mi siguiente invitado. Él es máster en Business Administration por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y ESADE Business School de España. Cuenta con una especialización en Derecho de la Energía por el Centro de América Latina de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Especialización en Energías Renovables de la Universidad Nacional de Corrientes y la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Ingeniero químico, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Fundó en el año 2006 Energía Alternativa S.A., la primera empresa paraguaya dedicada a las energías renovables en Paraguay. Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Químicos, fue asesor en la entidad binacional Yacyretá, coautor y coordinador del libro Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Impacto sobre los Derechos Humanos. Además, ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Administración de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Estoy hablando de Eduardo Manuel Viedna Paoli, que está con nosotros. ¡Qué capo mi entrevistado! Ese libro no leí y quiero leer. ¿Dónde encuentro este libro? Te puedo enviar una copia, no hay problema. ¿Sí? Sí. Bueno, maravilloso. Bueno, y lo voy a presentar. Ingeniero químico, asesor de energías renovables y exmiembro del Consejo de Itaipú Binacional y presidente del partido Hagamos. Ahí donde me olvidé esa última parte tan importante porque es uno de los temas que vamos a hablar. Qué gusto tenerte acá. Bienvenido. ¿Qué tal, Vi? Realmente un gusto para mí poder participar, bueno, en tu último día del programa. Sí. Por este medio que realmente es innovador desde todo punto de vista. Ya tuve varias entrevistas, gracias a Dios, con Bruno. Hablamos muchos temas muy complejos de repente, ¿verdad? Pero interesantes de todo punto de vista. Y es un espacio que hay que aprovechar para que la gente pueda informarse. Así mismo. Bueno, vamos a ver si en esta hora que tenemos de programa, de entrevista, podemos hablar de dos temas interesantes. Uno es qué pasa con la oposición, ¿verdad? ¿Qué pasa con los partidos? Vamos a hablar de tu partido, el partido Hagamos. La gente que entró, salió, vio, pasaron nomás ahí, fue un trampolín, ¿qué pasa? Y obviamente el anexo C, que te voy a pedir que expliques así, tipo, para un niño de preescolar entienda. Porque hay gente que sabe mucho, hay gente que cree que sabe mucho, y yo te digo que sé muy poco, entonces prefiero que me expliques. Pero comencemos con Hagamos. Ya. ¿Cómo está y cuál es el problema? ¿Cuáles fueron los problemas con los que se encontraron? Así tipo, sorpresa, no sabíamos que iba a pasar esto. Comentanos. Bueno, este periodo es muy sui generis en muchos aspectos, ¿verdad? En la democracia que nosotros tenemos hace 30 años, nunca pasó esto que pasó en este periodo en particular. Afectó a varios partidos antiguos ya, como Encuentro Nacional, Patria Querida, ¿verdad? Partido Liberal. Y partidos nuevos, relativamente nuevos como nosotros, el Partido Hagamos, que ya era nuestra segunda elección, ya volvimos a tener diputados y senadores, ¿verdad? En la primera elección 2018 tuvimos 2 diputados y 2 senadores. ¿Se acuerdan? Tonia Puril, estuvo Patrick Kemper como en el Senado, Tito Ibarrola y Carlos Rejala en diputado. En estas elecciones del 2023 hicimos una alianza con el Partido Encuentro Nacional, en el cual se eligió 2 senadores también, que fue la senadora Katia González y Patrick Kemper. Y en diputados entró también 2 diputados, que es Ruin y este muchacho. El muchacho, no me acuerdo, estoy recordando ahora bueno, él sí en el Encuentro Nacional. Nosotros tuvimos fugas tanto en diputados como en el Senado, ¿verdad? También pasó lo de Katia, que se le expulsó del Senado. Pasó también lo de Payo, el partido de Payo, que también tuvo fugas de todo tipo, ¿verdad? Él metió 5 senadores, de los cuales hoy le queda 1. Qué bárbaro. Y en diputados también metió alrededor de 6 diputados, de los cuales también le quedan 2. O sea, realmente es una situación sui generis muy rara, ¿verdad? Y el análisis que nosotros podemos hacer al interior del partido y conversando con otros presidentes del partido de la oposición, pequeños principalmente, es que
hubo un jugador acá que cambió bastante lo que se quiso hacer. Se quiso hacer una unión, ¿verdad?, entre todos los partidos a nivel de oferta presidencial, ¿verdad? Que fue en el caso de Efraín Alegre y Soledad Núñez, que prácticamente todos los partidos apoyamos, ¿verdad? O sea, lo que sí se abrió fue la oferta en diputado y senado, que cada uno tuvo lista o alianza, como se hizo con nosotros. Pero en el caso de presidencia se apoyó directamente esa candidatura. Pero el tercer jugador, que fue Payo en este caso, ¿verdad?, que en principio estaba también dentro de la concertación, exactamente, se abrió al final con un discurso mucho más agresivo, un discurso que de repente mucha gente compró, ¿verdad?, que supuestamente iban a ser unos cambios radicales o violentos, drásticos. Sí. Y bueno, y esa rotura que hubo de oferta electoral hizo que básicamente se divida totalmente los votos que tenían que ser, que estaban básicamente para la oposición, que si sumamos, ¿verdad?, ganaba sin ningún problema. Podemos discutir si es un buen candidato, era o no Efraín Alegre o Soledad, ¿verdad? Pero realmente creemos de que esa oferta que hubo al final hizo que cambiara absolutamente la forma de votar de la gente, y aparte radicalizó también mucho en cuanto a los votos del Partido Colorado. Porque sabemos que el Partido Colorado hay mucho voto duro dentro del Partido Colorado, pero no es el 100%. Hay un porcentaje que, digamos, piensa y busca alternativas, y evidentemente el discurso de Payo era muy transgresor, muy agresivo para muchos. Entonces prefirieron mantener su voto, digamos, dentro de un partido conservador como el Partido Colorado, y no, digamos, arriesgarse a que alguien extraño, alguien con ideas raras, digamos, llegue al Palacio de López. Entonces, hay muchas aristas, ¿verdad? Y viendo el futuro, yo creo que para los municipales, yo creo que la alternativa es de vuelta que cada partido presente sus candidatos. Hoy en día este sistema es bastante complejo para el elector. También para los partidos es complejo por una cuestión de que nosotros tenemos que generar las listas, ¿verdad?, de candidatos tanto para intendentes y concejales en este caso. Y hay que hacer internas. Se tienen que presentar un montón de papeles. O sea, cada candidato debe presentar declaraciones juradas, no solamente suyas, de sus parientes también. Lo que dice la ley, ¿verdad? Lo cual está relativamente bien. Yo creo que está bien siempre y cuando se controle, porque evidentemente tanta información es difícil controlar para el que sea fidedigna. También. Claro. Por eso hay que controlar para que sea fidedigna. Sí. Bueno, pero la mayoría de esa gente lastimosamente no llega, ¿verdad? Entonces muchas veces los partidos saben quién va a llegar, quién no va a llegar. Entonces no todos declaran lo que realmente tienen que declarar. Esa es. O sea, ya comienza lo mal la historia. Comienza mal en el sentido, claro, que se buscan candidatos para rellenar listas, y no muchas veces candidatos que puedan realmente demostrar sus ingresos o tener realmente una oferta electoral, ¿verdad? Lo cual es complejo. Entonces, esa complejidad dentro de los partidos se traslada también al elector, porque el elector hoy tiene la elección directa, ¿verdad? En internet, evidentemente sigue siendo como siempre fue, pero los concejales, uno puede elegir al concejal de la lista que uno pertenece. Entonces, pero ahí se acompleja todo, porque cada partido, cada lista puede presentar su lista de concejales. Entonces vos podés tener, no sé, en una ciudad podés tener 30 listas, ¿verdad?, de diferentes partidos. Claro. Entonces vos tenés que saber elegir muy bien, y la competencia que se da entre los candidatos es muy fuerte. Entonces ahí, ¿quién es el que tiene mayores posibilidades? El más conocido, evidentemente, porque es un requisito primordial para que la gente conozca, para votar. Que la gente conozca por lo menos quién es. Por lo menos la fotito. Exacto. ¿Verdad? Me tiene cara conocida, ya le marco porque no le conozco. Exacto. Muchas veces, ¿verdad? Hay muchas veces que la gente no conoce a la persona. Son gente que tiene muy buen currículum, pero no pueden llegar porque no le conoce la gente, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, yo creo que el futuro, o sea, estas elecciones municipales va a ser bastante complejas. Los partidos tradicionales van a tener mucho mayor peso probablemente, porque por su estructura, no necesariamente porque la gente le conozca a esos candidatos, ¿verdad?, y su oferta electoral, sino que la estructura hace que se dirija los votos hacia un lugar, lo cual
para mí particularmente no está bien, ¿verdad? Los candidatos que nosotros los partidos de oposición vamos a proponer probablemente van a ser candidatos conocidos o candidatos que tengan un discurso, digamos, relativamente fuerte que pueda llegar a la gente y le pueda, digamos, incentivar a votar, que es otro problema también que hay en Paraguay, que el nivel de voto es muy bajo, ¿verdad? A pesar de que se hace, digamos, ciertas... tratar de incentivar a la gente que vaya a votar. El nivel siempre estamos rondando el 55-60% en las generales, y en las municipales eso baja por lo menos al 50% inclusive 45%, ¿verdad?, de participación, lo cual es complejo, porque al final la democracia se basa en la participación de la gente, ¿verdad? Y evidentemente hay una falta de motivación muy fuerte. Eso favorece a los partidos tradicionales, ¿verdad?, que ellos tienen una estructura que mueve una cantidad de gente ya predeterminada, básicamente. Ahora, ¿por qué ustedes hicieron, evidentemente, analizaron qué es lo que pasó? ¿Por qué esta fuga de diferentes partidos? Entraron por un partido, en este caso Hagamos, y por otros partidos, y después se dieron la vuelta, no sé qué pasó, y ¡pum!, aparecieron en otro partido. ¿Qué pasó ahí? Bueno, y ahí hay que analizar dos cosas. Una es la cuestión presidencial, como ya te dije, ¿verdad? En el caso de la oferta presidencial pasó lo de Payo, que evidentemente ahí está la clave. Y en lo que sea Senado y Diputado, hubo una mayoría de los partidos tradicionales, especialmente el Partido Colorado, ¿verdad? Una mayoría que en el caso del Senado, por primera vez el Partido Colorado tenía mayoría básicamente para hacer lo que quieran. Sí. Esa situación, digamos, hace que, tanto en diputados y en Senado, no solamente en el Senado, pero en diputados ya hubo mayoría del Partido Colorado, creo que en el periodo pasado, pero esta vez fue la primera vez en Senado. ¿Qué pasa cuando pasa ese tipo de cosas? Básicamente el Partido Colorado negocian, o sea, ellos hacen entre ellos todo lo que sea, leyes, negocian entre ellos los cupos, etcétera, un montón de cosas que evitan a la oposición en todos los sentidos, porque la oposición no tiene la posibilidad de generar ningún tipo de reacción. Las veces que trató de generar reacciones no llegó absolutamente a nada, porque evidentemente falta de votos o falta de quórum son los dos sistemas que se utilizan tanto en Senado como en diputados para evitar que un tema avance, ¿verdad? Entonces, yo creo que el punto de quiebre fue la demostración de fuerza que hizo con Katia González. Evidentemente, ahí fue el punto de quiebre en el cual varios legisladores se dieron cuenta de que también le podían pasar lo mismo. Eso es lo que yo creo, y por eso muchos tomaron esa decisión, que a mí no me parece también realmente totalmente antiético, porque ahí básicamente, por más que uno haya tenido una cantidad de votos que no sea un volumen demasiado grande, igual esa cantidad de gente te votó por lo que representaba, como lo que el partido también representa, que es la oposición. Entonces, no hay justificativo para ese tipo de cosas, pero nosotros discutimos mucho. De hecho, yo asumí la presidencia después de que, en el caso nuestro, el senador Kemper pasó al Partido Colorado. Sí. Y fuimos a hablar con la gente del Tribunal de Justicia Electoral, con los ministros, ¿verdad? Porque se crea un vacío legal ahí. Eso fue súper fuerte para el partido. Absolutamente. Que el presidente del partido haya pasado a otro partido. Renunció, ¿verdad? Claro, Nosotros no sabíamos por qué, pero renunció, y eso se dio un día antes de la convención del Partido Colorado, ¿verdad? Sí. Y eso en política es una ¿Cómo cuestión... te recuperas de eso? Es muy complicado, ¿verdad? Nosotros, o sea... Y ahí se crea, yo quiero que la gente entienda, ahí hay un vacío legal, que escuché justamente que el doctor Lubetich, que está en el Tribunal de Justicia Electoral, hace mucho tiempo estaba hablando de este tema, porque es un vacío legal muy importante, no solamente para este periodo, sino que para el periodo que viene y los periodos que vienen, porque se puede seguir dando este tipo de transfugismo. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aparte de que la oposición cuesta generar que la gente vaya a votar y cuesta generar que la gente conozca a los candidatos, también se suma hoy, ¿verdad? La indignación o la falta de confianza de que ese candidato se quede dentro de la oposición. Te consulto algo. Siempre le pregunto a mis entrevistados, los que entienden de política o están involucrados, es
¿qué pasa con la oposición? ¿Por qué no hay una oposición fuerte? ¿Es porque el Partido Colorado es demasiado fuerte? ¿O es porque hay poca gente que quiere realmente entra en política para tratar de mejorar al país? ¿O porque no existe oposición, sino lo que existe es anticolorados? Mira, yo creo que hay una sumatoria de muchos factores. Pero si nosotros vemos la política a nivel regional, vemos de que todos los sistemas, ¿verdad? Todos los sistemas así que hayan sido hegemónicos por un cierto tiempo, han caído, digamos, por una oferta disruptiva. El caso número uno era Milei, ¿verdad? En Argentina. Sí. Que evidentemente una oferta disruptiva como la de él, ¿verdad? Con un discurso agresivo en el sentido económico y para temas que tienen que ver con el Estado, ¿verdad? No así como Payo, que tenía un discurso ya totalmente agresivo con todo, básicamente, ¿verdad? Sí. Se pudo consolidar una oferta y la gente tuvo una opción para votar. En el caso de nuestro país, bastante complejo. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado tiene una estructura no solamente de ahora en la democracia, sino que viene de mucho antes con la dictadura, en el cual el copamiento del sector público, ¿verdad?, es una realidad que la oposición, desde que empezó la democracia, trata de lidiar con eso, digamos, ¿verdad? La única vez que se pudo dar un cambio fue con Lugo, ¿verdad? Cuando hubo una oferta política transgresora, como en el caso de Lugo, pero sin un discurso muy agresivo, bastante conservador también. Pero que él hizo exactamente lo mismo que los colorados con los puestos de trabajo. Sí. De los funcionarios públicos. Por supuesto, porque yo lo que te quiero decir es, el funcionario público pues tiene que ser, en realidad, si queremos que sea institucional, no debería pertenecer a un partido político. Claro. Esa es la realidad. Sí, pero acá para eso tenés que pertenecer a algún partido. Pero vos, desde el punto... para eso tiene que salir una ley. Tiene que salir algo que sancione a los que ocupan puestos en el Estado, ya sea cualquier puesto, y que sea un partido político. Yeah. Sin embargo, en nuestro país eso no está penalizado. De hecho, es una elección de la persona. O sea, si la persona quiere ser cerrista o olimpista o quiere ser liberal o colorado o otro partido, lo puede hacer. Pero evidentemente eso fue manipulado de una manera que la gente necesite ser del Partido Colorado para entrar en la función pública. Y esa necesidad de ser el Partido Colorado hace que se cree automáticamente alrededor una familia que también todos voten al mismo partido, que todos voten a la misma estructura, no así tanto al candidato, sino que a la estructura. Y eso hace que esa estructura de voto no cambie, no analice en función a las propuestas, sino que directamente es, si yo no voto al Partido Colorado, yo no mantengo mi puesto de trabajo. Entonces, inclusive eso se da dentro de las internas del Partido Colorado, ¿verdad? Y, cuando la interna es muy fuerte, hay movimiento. Hay siempre las internas son fuertes del Partido Colorado. Y va a seguir siendo más fuerte. Se sacan los ojos y después todo abrazadito como buenos hermanitos. Sí, pero la cuestión es... ¿qué oferta da el Partido Colorado? O sea, el Partido Colorado está bien, o sea, es un partido hegemónico, un partido tradicional, pero ¿qué oferta da a la gente? Absolutamente no hay una línea innovadora dentro del Partido Colorado, porque ellos son, evidentemente, tradicionalmente son conservadores, entonces no pueden pensar en hablar de ciertos temas de que a la gente normal le puede cambiar la vida. Entonces, somos un país bastante conservador, somos un país que nos cuesta tomar decisiones, somos un país que nos cuesta avanzar en ciertos aspectos que al ser un país chico debería ser mucho más sencillo avanzar. Yo no te hablo de temas muy complicados, yo te hablo de temas, por ejemplo, de salud, de educación, transporte público, calidad de vida, ¿verdad? Son cuestiones que nosotros... se mantiene la misma forma de vida de hace 20, 30, 40 años. El tema acá, por ejemplo, sumando lo que vos dijiste, sumando toda la oposición que estaba en 4 candidatos, Efraín Alegre, Paraguayo Cubas, Euclides Acevedo y José Luis Chilaver. Son 1.588.514 votos. Son 296.435 votos más que el oficialismo, Santiago Peña, que ganó por 1.292.079 votos. Con los votos de Efraín y Payo ya ganaba la oposición. Así mismo. ¿Ha ganado la oposición en alguna otra oportunidad? Así es.
pero lo que me parece a mí, ¿verdad? Lo que me pareció por lo menos es que se unen para derrocar a alguien. Exacto. Y después, ¿cómo gobernamos? Si pensamos diferente y hay muchos caciques que quieren manejar la historia. Así ahí, ¿qué es lo que pasó con Lugo? Pero no creas que eso no pasa en el Partido Colorado actualmente y anteriormente. O sea, en todas las elecciones, en la elección 2018 que ganó Marito, ¿verdad? También hay negociaciones dentro del Partido Colorado y también hay caciques que quieren ocupar entes, entidades y repartirse el Estado, ¿verdad? O sea, capaz no sea algo muy, muy fuerte como fue con Lugo en su momento, ¿verdad? En el cual había muchos partidos que se disputaban, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Son clanes dentro del Partido Colorado que se disputan espacios de poder. Sí, pero en el caso de la oposición son diferentes partidos que se unieron. Diferentes claro. O sea, diferentes espacios. O sea, eso es legítimo. En cualquier concentración o cualquier sistema político no hay ningún problema en repartir los espacios del Estado. Sí. Eso no está mal. No. Siempre y cuando las personas que estén ahí sean las idóneas, claro, que es lo principal. ¿Verdad? Claro. Entonces, el problema que tenemos nosotros ahora es, o sea, me parece a mí desde el punto de vista de la oposición, es que nosotros tenemos que trabajar en la oferta, o sea, en el candidato. Porque yo no sé si es la solución, y de hecho me parece que no es la solución, la unión de los partidos. No. ¿Por qué? Porque muchos partidos somos de derecha, ¿verdad? O centro, y hay muchos partidos también de la izquierda. Sí. Entonces, ideológicamente no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tener los mejores candidatos, trabajar en una oferta electoral a la gente, que la gente pueda evaluar por lo menos la gente que no tiene digamos, el corsé de ser empleado público y votar sí o sí a una oferta colorada, ¿verdad? Que tenga la posibilidad, a todos los que son independientes, los que viven el día a día de su salario, de su esfuerzo, tienen la capacidad de discernir a quién le tienen que apoyar. No necesariamente tiene que ser alguien que se le imponga, no necesariamente tiene que ser alguien de un partido tradicional. Pero se necesita alguien que tenga un carisma que llame la atención, porque se discute muy poco propuestas. Claro. Cuando hay, o sea, o si se discute es muy, muy así, no es el centro de la discusión o del debate. Acá cuando se hace un debate es uno contra otro y se habla mal de y vos hiciste tal cosa y vos no sé qué. O sea, el nivel es muy bajo. Así es. Pero yo estoy de acuerdo contigo, no es la historia de que se una la oposición porque son ideologías diferentes. Así es. Y después lo más probable es que se pase lo mismo que ahora, que después se termine dividiendo por cualquier cosa. O sea, tiene que surgir un líder o una persona con carisma que llame la atención, como en su caso fue Payo, pero es con mucha violencia en el caso de Payo, ¿verdad? Sí. Y muy decir, Dios mío, ¿cómo lo va a lograr todo lo que dice, ¿verdad? O sea, entre la fantasía, la realidad y la ilusión, necesitamos gente que diga, bueno, quiero esto y de esta manera se va a lograr. Claro. Entonces es algo realista que la gente puede decir, bueno, probemos esto nuevo. Pero si no... Lo que pasa que un país es súper complejo y, o sea, no quiero pensar de que va a haber alguien mesiánico que venga a ofrecer, porque ya tuvimos eso, tuvimos Lino Oviedo, tuvimos varios, digamos, líderes que prometían absolutamente todo y no hicieron absolutamente nada, ¿verdad? El problema de nuestro país es que nuestra sociedad tiene que necesitar y tiene que querer el cambio. Ese es el primer punto importante. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que estar harta o tienen que estar, digamos, hasta la cabeza de la oferta que hoy hay y que no hay ningún cambio real, ¿verdad? O sea, ese es el primer punto, porque yo se evalúo en función a los cambios que hubo en países latinoamericanos, inclusive en países mundiales, en el cual se puede evaluar que la sociedad está totalmente cansada del modelo que se le presenta con los partidos tradicionales y que no da ningún paso ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? Se queda en el mismo stand-by y en el mismo status quo que permite que esas claques o esos grupos de poder continúen haciendo sus negocios o continúen dominando el Estado de forma que nadie le pueda, digamos, decir absolutamente nada.
Entonces, si la sociedad no empieza a ejercer su rol de pedir un cambio, porque el cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Claro. O sea, también, sí. O sea, eso hay que ser bien claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay sociedades, digamos, que tuvieron cambios negativos y hay sociedades que tuvieron cambios positivos. Pero eso se ve en la historia, o sea, se ve una vez evaluado el periodo de cambio, digamos. Pero el cambio en nuestro país es complejo porque la mayoría de nuestra gente es muy conservadora, es muy mantener la forma de vida que tiene actualmente y no ve que existe una posibilidad de mejora. Y eso yo te digo, vos hablaste de un tema crucial para mí, que es el transporte público. El transporte público, por ejemplo, tenemos el tema, por ejemplo, del Metrobús, que fue un fracaso absoluto. Yo pienso que se quiso hacer con toda buena intención. Realmente yo creo que todos los técnicos participaron, conozco a varios técnicos que participaron de ese proyecto y hicieron todo lo posible para que eso funcione. Pero, digamos, se hizo y se fracasó. Lo mismo en el caso del tren de cercanía, que se tenía todo también acordado con Corea. Al final eso se desecha y hoy no tenemos absolutamente nada. Tenemos un proyecto en el aire y no hay nada. La realidad es que desde que yo tengo memoria, que te veía vos en la tele cuando era chiquitito. Vamos a cantar la música al final, ¿eh? Vamos a ver si me acuerdo. Y hasta ahora todo continúa igual. Yo me movía en transporte público, en colectivo, que hasta hoy están circulando de repente por la ciudad, ¿verdad? Sí, sí. O sea, de repente hay algunos innovadores como Línea como 12. Sucolillo, ¿verdad? Sí. Mi amigo, Magno. ¿verdad? Qué capo que es. Está trayendo vehículos eléctricos, ¿verdad? Está tratando de... y me consta, ¿verdad? Cuando yo estuve en Itaipú, cuando estuve trabajando con la gente del Viceministerio de Transporte, se trató de hacer cambios. Pero existe también una rosca. Una rosca. No solo una rosca, una estructura que hace que todo lo que sea cambios lo vean como algo negativo, ¿verdad? Entonces, es como si fuera... Vamos a dejarlo más así porque... Va a ser malo. O sea, va a ser malo. Ya, no, vamos a dejar así porque vamos a tener que trabajar. Probablemente. Dejate de jorobar. Pero la gente... O sea, yo tengo empresas y tengo empleados en el cual, por ejemplo, a mí me sorprende que pierdan 4 o 5 horas todos los días en el transporte público para poder venir a trabajar. No, es mortal. O sea, ¿qué vida pueden llevar? ¿Qué calidad gente? De vida? Exacto. ¿Qué tiempo comparten con su familia? ¿Verdad? Y la salud mental. Exacto. ¿Cómo entonces, estamos? Eso va a repercutir en la sociedad. No hay forma que no repercuta, ¿verdad? Una cosa es que cuando yo era chico éramos, no sé, capaz... Menos. 800,000... Claro. Usuarios del transporte público, casi son 2 millones. Sí. O sea, la realidad es que esto va a repercutir en la sociedad. No sabemos cómo. No sabemos porque realmente no hay estudios de esto de universitarios ni de ningún tipo sociológico que puedan decirnos cómo está nuestra sociedad y en qué parte resiente este tipo de falta de cambios en la estructura de transporte, en la estructura de salud, que también continúa de mal en peor, en educación también. Bueno, y vos decís, las sociedades tienen que estar hartas. Yo creo que la gente está harta acá de todo esto. Pero, ¿qué pasa? La oferta que se necesita, tiene que venir alguien a decir, bueno, yo voy a hacer esto de esta manera. Entonces, poder confiar en que una persona se postule y diga, voy a hacer de esta manera, pero que antes ya tenés que estudiar y tenés que decir de qué manera vas a hacerlo. Por supuesto, pero yo sigo sosteniendo que la sociedad es la que tiene que pedir el cambio. ¿Por qué Pero la sociedad pide el cambio al votar. No. ¿No? No, la sociedad pide el cambio de muchas maneras. La sociedad puede pedir el cambio por redes sociales hoy en día. Sí, todo el mundo pide el cambio en redes sociales, pero también están las manifestaciones, también están las prensas, también están los scratches, también existen miles de maneras en las cuales la sociedad va exponiendo su descontento. Eso hoy no está pasando en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está aguantando, digamos. Esa para mí es mi conclusión. Sí. Estamos aguantando la situación. ¿Por qué? Porque tenemos una macroeconomía que relativamente nos va bien, ¿verdad? O sea, no es que nuestro dinero pierde valor como pasa en Argentina. Sí. Las cosas suben, dejamos de comprar. Sí. Compramos menos. Nos adaptamos. Nos vamos adaptando, ¿verdad? Como vos escuché que dijiste eso lo anteriormente, lo del sapo. Exactamente, esa es la gráfica. Nosotros nos vamos adaptando.
Pero la diferencia es que las sociedades normalmente no es que se quedan y se mueren como el sapo, sino que normalmente saltan y a veces saltan bien y otras veces saltan mal. No sé cuándo va a ser eso. No, yo no puedo predecir, no puedo decir si eso va a ser en 1 año, puede ser en 10 años, puede ser en 20 años. Pero si seguimos con una estructura en el cual no cambia absolutamente nada y son todos discursos vacíos. Nadie cree. Y exactamente, la gente no va a empezar a no creer, pero va a empezar a creer en otra cosa. Entonces lo importante es medir eso. Y nosotros la forma que tenemos, la forma más sencilla que tenemos en el caso de los partidos políticos, en el caso de la oposición, son todo lo que sean encuestas. Y las encuestas te dicen básicamente lo que piensa la gente en forma general, ¿verdad? Y la gente está aguantando. Está aguantando la falta de salud, está aguantando la falta de vivienda, la falta de caminos, la falta de trabajo. Están haciendo changa, o sea, mucha gente está sobreviviendo. Esa es la palabra. Mucha gente también, y los jóvenes, hoy en día me pasa con mi hijo, por ejemplo, que están en edad ya, uno tiene 17, el otro tiene 16, están pensando no en estudiar en Paraguay, sino en estudiar afuera. Claro, el que puede sale. Exacto, y eso en un país tan chico como el nuestro, va a repercutir. ¿Va a repercutir en qué? En la mano de obra. Sí. Porque hoy viajar no es tan complicado como era antes. Sí. Mucha gente de clase media baja, pueden viajar. De hecho, mucha gente viaja, vive en el extranjero, manda dinero para que se pueda sobrevivir acá. Esa es una realidad. Y el Estado no está haciendo absolutamente nada al respecto. Entonces, esto va, en algún momento, yo creo que va a haber una manifestación de parte de la sociedad, va a haber una inclinación hacia un cambio, y ahí va a surgir el liderazgo. No va a ser al revés. Porque, como vos dijiste también, hay un nivel de desconfianza muy grande, y peor con lo que pasó ahora. Sí. O sea, ¿quién te garantiza, por ejemplo, que un presidente, o sea, ponele... Sí. Vamos a hacer en supuesto caso un ejercicio, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, Payo haya ganado la presidencia en el 2023. ¿Quién te garantiza hoy que él continúe en la oposición? Sí. Él siendo presidente, podía haber pasado al Partido Colorado, ¿verdad? Claro. Se puede dar perfectamente. No existe ninguna ley, no existe ninguna sanción que al político, ¿verdad?, le sancione de por vida, por ejemplo, no candidatarse más. O sea, yo puedo hacer eso en mi periodo, no hay ningún problema. Pues yo no me puedo candidatar más en las siguientes elecciones. ¿Por qué? Porque es un fraude a los electores, definitivamente. Sin embargo, hoy un político que hace eso puede perfectamente candidatarse por el Partido Colorado en las elecciones que vienen. No hay ninguna sanción. Nosotros hablamos, como te estaba comentando, que hablamos con los ministros de la Corte, no existe una jurisprudencia al respecto. Si uno presenta como partido de la oposición un proyecto de ley para sancionar eso, por supuesto va a dormir. Claro. Porque no va a haber forma de que se apruebe. ¿Y qué hace que la gente que está en un partido pase a otro partido? ¿Qué te parece? ¿Cada uno es diferente o qué es lo que hace? Yo creo que en este caso son intereses, no hay una cuestión, no hay una cuestión, o sea, ideológica, no hay una le compraron. Sí, se puede decir comprar, pero yo creo que más bien son intereses. O sea, los intereses son lo que mueve a la gente y los políticos están también detrás de eso. O se alquilaron. Se vendieron. Cualquiera de esos verbo puede usar sin ningún problema porque no sabes cuál es el motivo real. Pero yo siempre respondo a interés. Esa es la realidad. Entonces, evidentemente, la oposición hoy está muy mal, ¿verdad? Sí. Desde el punto de vista de los espacios políticos están peor aún. Entonces, nosotros, realmente, yo creo para estas elecciones ahora, lo que vamos a hacer, en nuestro caso por lo menos, si es posible, hacer 1 o 2 alianzas, pero no más que eso, y presentar ofertas a la sociedad que tengan un discurso y un contenido. Y que principalmente con nosotros, con los partidos y con el electorado, tengan un compromiso real de que cuando asuman ese cargo, si llegan, se mantengan en su discurso. Porque nosotros desde el partido vamos a tener que buscar algún tipo de sanción. Eso se puede hacer. ¿Ustedes no hacen eso como hacía Lino Oviedo de hacerle firmar pagarés y eso a la gente? No, en absoluto. Lino Oviedo hacía eso. Puede ser. Entonces les tenía ahí, porque pagaré por no sé cuántos millones y millones. Entonces tenía que estar ahí, no podía irse al otro lado. Y puede ser. Es una alternativa, ¿verdad? Pero me parece que hoy en día nadie te va a pedir más pagaré. Sí, no, por supuesto. Sí. Aparte, en la oposición tiene otro aspecto, que la mayoría de los candidatos su campaña pagan ellos mismos. Claro.
O sea, nosotros no tenemos el subsidio del aporte que tiene el Partido Colorado o el Partido Liberal, ¿verdad? ¿Sería tipo David y Goliat? Sí, inclusive menos que David. Son más chicos que David. Habría que ver entonces qué pasa con eso. Bueno, ¿cómo vamos a hablar del anexo C si ya estamos terminando la entrevista? ¿Qué te pasa, Manuel? Dame más tiempo, dale. Bueno, genial, qué gusto. Bueno, 2 temas candentes tuvimos, o sea, hablamos ya de uno. Ahora quiero que nos expliques primero, como para un niño de preescolar, 5 años, el anexo C. ¿Qué es? ¿Qué se juega con eso? ¿Cuáles son los intereses? ¿Y qué es realmente? Bueno, el anexo C, como lo dice, es un anexo al Tratado de Itaipú, que tiene básicamente 3 anexos, el A, el B y el C. El tratado en su cuerpo básicamente establece todos los... en todos los artículos dice cómo se va a llevar a cabo Itaipú, ¿verdad? Porque era un tratado que tenía que ver con la construcción de Itaipú en particular y todos los proyectos que tendrían que realizarse alrededor de Itaipú. Era el concepto general, cuál era el fin de Itaipú, la generación de energía limpia, etc. El aprovechamiento de un recurso natural. Los anexos tienen que ver, el anexo A con la parte, digamos, constructiva, el anexo B tiene que ver con algunas obras complementarias, entre ellos están las esclusas que hasta ahora no se han hecho en Itaipú. Y el anexo C tiene que ver con la parte financiera. ¿Qué quiere decir la parte financiera? Quiere decir cómo Itaipú iba a generar fondos para cubrir el préstamo que solicitó Itaipú a los bancos, cómo iba a cubrir eso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el valor del costo de la energía y de la potencia en este caso? Eso básicamente al inicio tenía una fórmula que incluía solamente los costos de financiación del proyecto más todo lo que sea los gastos administrativos de la propia Itaipú, o sea, sus gastos, digamos, de mantenimiento de la empresa. Eso fue más o menos hasta el año 1997, en el cual en 1997 se crean algunos gastos que se introdujeron primeramente dentro de los gastos operativos de Itaipú y luego se separó ya y se incluyó como los famosos gastos sociales. O sea, dentro de los gastos operativos lo que se hizo fue decir, bueno, ¿saben qué? Nosotros queremos que Itaipú tenga, por dar valor, $800 millones al año para mantener su estructura, para pagar su salario, para los técnicos, lo que sea. Aparte de eso, que haya $100 millones más para que cada país se reparta 50 millones para poder hacer gastos sociales. Gastos sociales, ¿qué se habló por gastos sociales? Tenía que ver con todo lo que sea salud, todo lo que sea educación y lo que los gobiernos en forma discrecional le dicen a Itaipú en qué van a gastar. Consideraron, exacto. Sí. En el caso de Brasil, normalmente, dependiendo del gobierno que tocó, ese dinero fue enviado al Tesoro brasilero o al Ministerio de Economía. En el caso de Paraguay, muchas veces se hacía licitaciones dentro de Itaipú directamente o se enviaba al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Normalmente lo que se utilizaba acá en Paraguay durante todo este tiempo fue dentro de Itaipú. Las licitaciones, ¿por qué? Porque desde un punto de vista, digamos, de licitación dentro de Itaipú no es que sea más sencillo, pero tienes sistemas diferentes a los sistemas de contrataciones públicas. Entonces, normalmente se hacía dentro de Itaipú las licitaciones. Yo creo que hasta ahora, inclusive en el periodo de a mí me tocó, sí, nosotros hacíamos licitaciones con contrataciones públicas en forma directa. Y muy pocas se hizo dentro de Itaipú, la mayoría era con contrataciones públicas. Porque el sistema del Estado paraguayo funciona, claro. Es su entidad dedicada a eso. Es bueno saber que hay algo que funciona. Sí, bueno, funciona para hacer compras. Sí. Entonces el anexo C era eso, más lo que teníamos que pagar como empresa a los bancos para poder cubrir el préstamo que se hizo para la construcción. Y también para la repotenciación de Itaipú. Itaipú tuvo 2 etapas básicamente. Una primera etapa fue con 18 turbinas, que fue el proyecto original. Y en el año 1990 ya se aprobó un proyecto de 2 turbinas más que recién se instalaron en el año 2007. Entonces, esas 2 turbinas más llevan a 20 turbinas, las que Itaipú dispone. Esas 2 turbinas están, digamos, como auxiliares hoy en día. Y
eso hizo aumentar el valor. Entonces, lo que se hizo fue ir pagando durante 50 años ese préstamo a las empresas, o sea, a los bancos. Una vez que se canceló eso, el anexo C lo que dice, una vez que se cancele el pago de la deuda a los bancos, se tiene que volver a mirar, a revisar el anexo C, a ver si se va a cambiar o no. Y ahí es donde estamos. Entonces, pero eso ya fue, o sea, se inició el día que se pagó la última cuota al banco, que fue en febrero del 2023, ¿verdad? El anexo C de Itaipú decía una fecha que era el 13 de agosto del 2023 como fecha máxima, ¿verdad? Que se tenía que empezar a trabajar sobre ese tema. Nosotros ya en la época de Mario Abdo se trabajó sobre proyectos de cómo modificar eso, viendo diferentes formas de impacto a la sociedad de Itaipú, ¿verdad? Una de ellas es lo más simple, que es generación de energía, y listo, ¿verdad? Que es básicamente que cubra su gasto y se acabó. Y que sea lo más económico posible para las empresas compradoras, en este caso la ANDE y Electrobras, ¿verdad? Que compre lo más barato posible la energía y que con eso le transfiera al consumidor final a un precio más barato. Esa era una de las intenciones. Otra de las intenciones era mantener el precio, seguir generando un diferencial, o sea, que Itaipú, entre comillas, gane plata, y esa plata se reparta entre los dos gobiernos en forma equitativa, que es lo que se viene haciendo. Y cada gobierno decide qué hacer con eso. Otra de las opciones que se hizo fue también decir, bueno, vamos a volver a endeudar a Itaipú, ya que Itaipú es una empresa que ya está todo pagado, vamos a volver a endeudar por 20.000, 30.000, lo que sea, millones de dólares. Ese dinero que venga a cada país en forma mitad y mitad, y cada país decide qué hacer con eso, ya sea hacer un banco, inversiones en salud, inversiones en educación, lo que sea. Que para nuestro país, si se hacía ese préstamo de 20.000 o 30.000 millones, 15.000 millones inyectados en nuestro país, es un dinero muy importante. Ahora, para Brasil capaz no tanto, pero para nosotros sí. Y una serie de otras opciones que hubo. Eso se trabajó y se presentó. Este gobierno yo creo que está trabajando sobre esa oferta, pero ya adelantaron un tema para el 2027, que es que se va a acabar los gastos sociales. O sea, que gastos sociales no va a haber más. Lo cual, ¿qué significa eso? Que básicamente los programas que hoy Itaipú está desarrollando, que tienen que ver con cuidado del medio ambiente, becas, salud, USF, que están haciendo, y otros programas que tengan que ver con cualquiera de estos ámbitos, se van a desfinanciar, ¿verdad? No van a tener fuentes de financiación. Entonces probablemente Itaipú, según lo que se puede ver, es que van a ir al primer de los escenarios que Itaipú pague nada más que sus costos, ¿verdad? O sea, sus costos inherentes a la explotación de energía. Entonces va a ser económico para las entidades compradoras que son ANDE y Electrobras. Van a comprar energía a un precio muy barato, y ahí va a depender de esas entidades si le va a transferir o no al cliente final. Ese ya barato. Si cambie, le va a transferir, o sea, claro, si va a bajar el costo. Exactamente. O no. Entonces, por eso, ese es el escenario que se está viendo para el 2027 desde afuera ya, ¿verdad? Y viendo con las publicaciones que se está haciendo el gobierno, que esa va a ser probablemente la opción que van a tomar en el 2027. Probablemente, ahora se alargó eso porque supuestamente en diciembre ya tenían que haber publicado, porque eso tiene que pasar por los dos congresos, tanto Paraguay como Brasil, y tenemos que aprobar, ¿verdad? Entonces va a ser una discusión política muy, muy importante en nuestro país, probablemente en Brasil capaz también, pero dependiendo de qué se toque. No impacta tanto, pues. Claro. A no ser que sea el tema del costo de la energía, ¿verdad? Claro. Eso sí va a impactar. En el caso de Brasil, te puedo decir que lo que más impacta no es el costo de la energía, ni tampoco el dinero que genera Itaipú. Lo que tienen que ver es siempre que hay una concesión al Paraguay, impacta mucho más. Políticamente hablando, si conceden algo al Paraguay, por decirte, subir el valor de la cesión de energía, o comprar la energía en vez de ceder por parte del Paraguay, o darle algún tipo de beneficio al Paraguay políticamente dentro de Brasil, es mucho más pesado eso que tocar la tarifa o tocar cualquier otro índice, digamos. En nuestro país no. En nuestro país tiene que ver con la tarifa principalmente, y que también nosotros le cedemos al Brasil si es que hay una cesión de algo, ¿verdad? Cosa que es muy difícil porque en nuestro caso, si nosotros llegamos a hacer algo, básicamente no va ni en contra, pero de una, porque la diferencia es muy grande, ¿verdad? Entonces,
Básicamente yo creo que se está trabajando en que todo lo que sea energía cedida por Paraguay y Brasil tenga un valor mayor o que directamente ya se exporte a un valor de mercado, lo cual sería espectacular para nuestro país. Y con eso, digamos, hacer que el precio baje. Entonces, esa sería una alternativa que se está planteando. Pero yo no se transparenta mucho, digamos, en qué nivel de negociación están. No podemos saber cuáles son las líneas de negociación. Pero eso del anexo C, básicamente es la parte financiera y cómo se va a mantener Itaipú en el futuro. Claro. En el futuro. En el futuro ya. Tenemos hasta el 2100, porque Itaipú en teoría tiene una utilidad de más de 100 años, 150 años. Entonces ahí es donde Itaipú, digamos, dejaría de producir tanto dinero como energía. Si te dieran a vos la posibilidad de elegir decir, bueno, así se va a hacer este anexo C, ¿cuál de estas opciones elegirías? Yo elegiría que se elimine la cesión, que el precio sea el más económico, que se elimine la cesión de energía, que se venda al Brasil la energía a precio de mercado. O sea, al precio de mercado, sí, porque a nosotros nos va a convenir eso en el sentido de que vamos a poder disputar con los otros generadores. O sea, para que la gente entienda, Brasil tiene como 50 Itaipús dentro de Brasil, ¿verdad? O sea, y compiten entre ellas el precio. Entonces, evidentemente, hay veces que se necesita energía y el precio sube a un precio muy, muy alto. Y hay veces que no necesitan energía, entonces el precio baja, ¿verdad? Ese es el mercado libre o el mercado regulado brasilero que funciona de esa manera. Entonces, nosotros podemos perfectamente disponer de esa energía, ya sea para utilizar en nuestro país o venderle al Brasil o a la Argentina, ¿verdad? Ya. Suponiendo que la Argentina también se recupere, que es un tema que estamos esperando, ¿verdad? Pero yo creo que un país tan grande como Argentina, con los recursos que tiene, yo creo que en los próximos 10 años va a volver a estar... O sea, vos elegirías esa yo solución. Elegiría eso. Yo creo que los gastos sociales ya cumplieron su fin. Se tienen que generar fondos a la entidad, que en este caso es la ANDE, que es la que tiene que tener recursos para poder seguir invirtiendo en todo lo que sea el sector eléctrico, porque si no, es un sector muy tecnológico. Sí, la línea de transmisión, porque todo el mundo dice, Dios mío, allá tenemos tanta energía, pero ¿cómo traes esa energía acá con las líneas de transmisión? Los cables son un tema, pero en el sector eléctrico en particular es un sector muy tecnológico. Y está impactado muy fuerte por la tecnología, muy fuerte. O sea, de hecho, todo lo que ahora está pasando con el tema de criptominería, Big Data, inteligencia artificial, tiene que ver con la energía en su base, en su concepción. Sí, en su génesis. Si vos no tenés esa energía disponible 24/7, confiable, vos no podés invertir en eso en un país. Y la mayoría de las inversiones hoy son en ese sector y esos capitales van donde la energía es confiable. Muchas veces ni siquiera le importa el precio. Es que haya confiabilidad es suficiente. Porque le genera tanto beneficio que compensa cualquier tipo de precio. Bueno, y quiero saber si tenés confianza o no en las personas que están manejando ahora esta resolución del anexo C. Y mira, yo tuve una discusión al principio de la nominación de los ministros como consejero de Itaipú, porque Itaipú no es para medio tiempo. O sea, vos no podés dedicarle, no sé, 1 o 2 horas de tu día laboral a Itaipú. Itaipú es una empresa, es una de las empresas más avanzadas de nuestro país. Tiene muchas aristas que no se ven, que tienen que ver con la parte medioambiental, con la parte de cuidado, con la parte de sostenibilidad, con la parte de investigación, con la parte económica, con la parte de salud. O sea, es transversal a todo. Tiene un impacto muy fuerte en nuestra sociedad y en Alto Paraná en particular, muy, muy fuerte. Entonces, necesita personas que estén dedicadas full time. Eso es mi punto. De hecho, fue así siempre en Itaipú, ¿verdad? No siempre los que estaban ahí eran las personas adecuadas, indicadas, sí. A mí me tocó estar en un periodo en el cual había personas muy bien formadas para el consejo, ¿verdad? Y realmente eso se notó, y no lo digo yo, se notó en los números y se notó en las acciones que hizo Itaipú en ese periodo.
no me quiero llevar la parte, pero la gente puede, o sea, una simple investigación se puede dar cuenta de eso. Sí. Lo otro importante es que a mí me parece que cuando en Itaipú, eso lo dije también, en Itaipú cuando empiezan a entrar de otros sectores, por ejemplo los ministros, el ministro de Industria o el ministro de Relaciones Exteriores o otro ministro, ¿qué pasa? En una discusión dentro de Itaipú, entre los técnicos o por un tema que tenga que ver con cualquier cosa, puede ser alguna inversión en el sector tecnológico, cosa que se hizo hace poco, mejorar las turbinas o mejorar la tecnología de control, lo que sea, o inclusive cómo se va a manejar el agua, que es un tema muy complejo dentro de Itaipú. Si vos tenés ministros ahí sentados, normalmente los brasileños o Itamaraty, ¿verdad? En este caso, lo que hace es ponerte otros temas para ceder en un tema. O sea, si yo, por ejemplo, quiero que Itaipú invierta en mejorar o en movilidad eléctrica, por decirte, que todos sus vehículos sean eléctricos, una iniciativa del Paraguay, ¿por qué? Porque tenemos energía y queremos ser una empresa innovadora en ese sentido. Te va a poner, está bien, pero ustedes me tienen que dar eliminar el tema del contrabando del cigarrillo. Claro, o sea, son técnicas de negociación. Exactamente, que evidentemente cuando nosotros estábamos ahí sentados, éramos técnicos, no, le decíamos, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando acá. Claro. O sea, eso hay que hablar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? O el Ministerio del Interior. O sea, son cuestiones a nivel político. No técnico. No técnico. Al hecho de que los ministros estén dentro del Consejo hace que ese tipo de discusiones sea lo normal, antes que la discusión dentro de Itaipú. Sí. Y eso está pasando y va a seguir pasando mientras los ministros sean parte de esto, porque evidentemente no tienen el tiempo y segundo no tienen la profundidad que los que estábamos ahí full time teníamos. Entonces es difícil de evaluar hoy, pero vamos a evaluar en función a los resultados. Hablaste todo y te escapaste por la tangente, no me dijiste si confiabas o no. No, es que tengo que confiar. No nos queda otra, ¿verdad? Muy bien. Bueno, se me fue el tiempo, como dice Mina. Muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos pero también esto, Eduardo. Gracias, y cuando quieras, realmente un gusto estar contigo. Un placer venir siempre a este programa y bueno, ojalá que este año sea mejor para todos. Así mismo, eso es lo que queremos.